Decidimos quedarnos a cenar allí mismo. Después de todo, nos habíamos vuelto populares entre el público. La gente nos señalaba y nos sonreía como si fuéramos los actores de una película. Micaela, Pepe y yo nos inclinamos por fideos con tuco. Julián se mantuvo leal a su hamburguesa con papas y Galarza solo tomó un café. Lógicamente la conversación giró alrededor de lo que habíamos vivido. Ellos sabían una parte de la historia, pero el único que la conocía completa era yo, y empecé revelándoles lo que había descubierto dentro de El desafío de Einstein. ¿Importaban los desechos tóxicos? ¿Pero por qué?, se asombró Micaela. Por dinero, mucho dinero, respondió Galarza. Las grandes industrias no saben qué hacer con esos residuos y necesitan liberarse de ellos. Aunque la mayoría de los países prohíben su tráfico, siempre hay alguien dispuesto. Estos tipos, por ejemplo. Y les conté lo que había averiguado unas horas antes, al recibir la llamada de Juan Facundo. Esa compañía nunca se había dedicado al desarrollo de programas de computación, y mucho menos de videojuegos. El desafío de Einstein jamás fue de ellos, y aunque es nuevo, se puede conseguir en cualquier negocio. Pudo averiguar, además, que la empresa estaba casi fundida, hasta que de repente sus cuentas mejoraron en los últimos meses, coincidentemente con la llegada de los embarques que figuran en la planilla oculta. Comprendí que Diego nos había mentido, pero no sabía hasta qué punto estaba involucrado, y me propuse averiguarlo. Entonces copié el juego en la memoria de mi máquina y le pedí a Pepe que le lleve el CD al comisario. Y el que te quitaron era uno vacío, solo escribí el nombre del juego en la etiqueta. Ellos se lo tragaron, pero creían que había otra copia. Por eso Diego simuló escapar conmigo, para que yo pensase que estaba de nuestro lado y le confiara quién la tenía. Al llegar aquí le pedí que la llamara Galarza, pero él llamó a Gaspar. Lo que no me imaginé es que se encontrarían con ustedes. Nos estaban esperando, confirmó Julián con el último bocado de su hamburguesa, y le preguntó al comisario: ¿y usted cómo supo dónde estábamos? Tuvimos suerte. Apenas Pepe nos contó lo que pasaba, fuimos al estudio de Nicolás, aclaró Galarza. Gaspar y el otro todavía andaban por allí buscando un taxi. Simplemente lo seguimos. A Micaela le costaba entender la participación de Diego en esta intriga. Si era uno de ellos, ¿por qué lo buscaban? Por algo que dijo el matón en mi oficina. Creo que estuvo metido en eso desde el principio. En su trabajo tenía acceso a los registros de la empresa. Supongo que de alguna manera se tropezó con los datos de los embarques y resolvió chantajearlos a cambio de su silencio. Para evitar que le encuentren, grabó la planilla dentro del programa del juego y decidió ocultarlo en algún lugar insospechado hasta que hubiese liquidado su negocio. El primero que se le ocurrió fue mi oficina, pero esa tarde yo estaba ocupado y él no tuvo mejor idea que llevárselo a Julián. Lo que no sabía era que estaba siendo vigilado y que terminarían recuperándolo. Y eso explica lo de su coche abandonado en el puerto, agregó Galarza. Cuando Diego supo que habían hallado el disco, quiso escaparse a Uruguay. Hace un rato supimos que había reservado un pasaje, pero cometió el error de usar la tarjeta de crédito de la empresa. Los otros se enteraron y lo atraparon justo antes de embarcarse. Sin embargo, tuvieron que negociar con él porque yo los había convencido de que había otra copia, continué. La mañana siguiente, al robo, habían recibido una llamada anónima, la mía. Irónicamente, todavía no sabían que Julián tenía una y que era cierto. O sea que si no fuera por Julián, dijo Pepe, acariciándole la cabeza, nunca nos hubiéramos enterado de esto. Galarza terminó su café y se marchó. Para él, el caso no se había cerrado. Diego y sus compinches debían de ser la punta de una vasta red de complicidades y asociaciones turbias que él se ocuparía de desenredar. Pero esa era otra historia. Nosotros ya habíamos hecho lo nuestro. Al despedirse, me pidió que lo llamara al día siguiente.
probablemente para pasarme una boleta por haberle retenido información hasta el final. Pero yo estaba demasiado feliz para preocuparme por eso. Micaela me miraba como jamás lo había hecho. Esa noche era su héroe, y aunque yo sabía que en esa aventura la suerte había jugado un papel más importante que mi coraje, decidí dejarla con esa idea. En las cuestiones del corazón, todas las armas son válidas, y no estaba dispuesto a desaprovechar semejante ventaja. Pepe, que pareció leer lo que pasaba por mi cabeza, me observaba divertido. ¿En qué estás pensando vos?, le pregunté. Pero él era un viejo astuto y me respondió sin titubear. En los fideos, aquí los cobran el doble que yo, y los míos son mejores. Salimos a la calle. La lluvia había cesado y soplaba una brisa agradable. Micaela me tomó de la mano. Su piel era tibia y suave como una promesa de amor, y no pude reprimir un estremecimiento al imaginar el resto. Pepe lo advirtió y se adelantó con Julián. ¿Sabés, Julián?, le dijo, he descubierto 2 cosas esta noche. ¿Sí? ¿Cuáles?, quiso saber el otro. La primera es que pateas muy bien. Y la segunda, que aumentaré el precio de mis fideos.